Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ya? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a comenzar la semana conversando con Marcos Cifuentes, director de La Encerrona y autor de este magnífico libro Perú Bizarro. Marco, bienvenido. Hola Pedro, gracias. Qué bueno que te ha gustado el libro. Bueno, estoy en la página 55, o sea, lo he comenzado jueves. ¿En orden estás leyendo? Sí, en orden. Muy bien. Claro, día el padre, mis hijos han venido desde el sábado, se están yendo en este instante, ¿no? Pero hoy lo retomo con todo, porque me ha enganchado desde la primera línea, ¿no? Qué bueno, Ahora, qué bueno. aunque yo ya leí la intro, ¿por qué Perú Bizarro? Bueno, Perú Bizarro en realidad viene de una Cuéntanos la franquicia. historia. Es una franquicia, ¿no? Hace años salió en México Bizarro, y le fue tan bien que Planeta pues decidió crear una franquicia, y entonces la semana pasada se lanzaron al mismo tiempo en toda América Latina, Argentina Bizarra, Chile Bizarro, Colombia Bizarro y Perú Bizarro, ¿no? Entonces, de ahí viene, en cada país eligieron un autor y me pasaron la voz a mí. Y cuando me pasaron la voz a mí... Que tú eras el indicado, ¿eh? gracias. ¿En serio? ¿En Una serio? una de las ideas que a mí me empezó a dar vuelta era, claro, hay la acepción de bizarro, que ahora es la más común, ¿no? Que es raro, extraño. Claro. Pero también está la antigua, ¿no? Valiente. La valiente, ¿no? Y me pareció que si todas las historias eran desde cierto folclorismo, como que se iba a cargar la cosa, como que no iba a ser un relato realmente fiel de todo lo que es el Perú, ¿no? O sea, creo que si agarramos el lado valiente del término, creo que podríamos haber encontrado más cosas, y eso fue lo que pasó finalmente, ¿no? Entonces, y al final luego me di cuenta que en el Perú lo bizarro es bizarro, o sea, para ser valiente en el Perú hay que ser raro también. Entonces eso también me gustó, y sobre la base de eso empezamos a trabajar y salieron todas estas historias, ¿no? Además, como Perú y bizarro son dos palabras sinónimas, ¿no? Casi ¿No? son sinónimas, ¿no? O sea, hoy más que nunca, además. Claro, solo en el Perú. Sí, mira, la semana pasada nomás ya hubo como 3 incidentes que la gente me decía, oye, esto ya va en el libro, Sí, en el no, próximo ya, libro. segunda parte, tercera parte, En hasta la 10. segunda parte. 10 todo, Sí. es una enciclopedia. Puedes hacer como Perú bizarro. Ahora, me encantó la dedicatoria que haces a la memoria de Roberto Bustamante, el Morsa, a quien yo conocí muy poco, ¿no? O sea, hemos coincidido en mesas de presentación, frikis de cómics y cosas por el estilo. Me cayó súper bien el pata, ¿no? Un chico de tu generación, digamos. Uh-huh. Tuitero incansable, siempre defendiendo causas justas, y que falleció en pandemia de COVID. Sí, y muchas de las historias de verdad eran cosas que discutía con él. Él era antropólogo. Y Era arqueólogo al mismo antropólogo, tiempo. el Morsa. Antropólogo y arqueólogo. Su madre, ya. Sí, era bien friki. Entonces, No, tenía y esta era, combinación. oye, pero un conocedor como tú de cómics alucinante, ¿eh? Y además conocedor de cómics. Y Un erudito. Un erudito de Star Wars. Una cosa, era impresionante. Y bueno, tenía esta mirada del antropólogo y arqueólogo, ¿no? Entonces, conocía mucho la historia, conocía mucho de los procesos sociales. Yo tengo que decir que cuando yo en el mundo del blog, Sí. yo venía del periodismo, está el año 2005, pues ya hace más de 15 años. Una de las primeras cosas que me impactó del mundo de los blogs era que, claro, en el periodismo hasta esa época, ahora ya es normal, pero hasta esa época el periodismo, cuando uno quería pues preguntarle algo a alguien, había un elenco de opinólogos estable, ¿no? Eran 10, 15 personas que salían todo el rato en medios y ya está, ¿no? Sí.
los que tenían sus columnas y no había nadie más fuera de eso, ¿no? Y de pronto conozco a este pata brillante que tenía un blog y que abordaba un montón que tenía una mirada muy original respecto de muchas cosas. Y yo dije, mira, esto de los blogs puede ser interesante porque encuentras gente así, ¿no? El problema es que lo había encontrado a él, no todos eran así. La excepción era él. No es su culpa, en realidad. Pero, digamos, el libro está dedicado a él no solamente porque falleció recientemente, porque era mi amigo, sino porque de verdad muchas de las historias, y yo creo que la mirada que hay en el libro, pues están, o las discutimos con él, las historias, o la mirada que hay está muy influenciada por él, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que me gustó, o sea, porque es un libro que te gusta página por página. ¿Cómo leer este libro, no? Le pones ahí cuatro días, una palta, una causa, sancochados y conchas, ¿no? Que efectivamente es un buen código para saber, o sea, de qué va la historia que vas a comenzar a leer, ¿no? Sí, y es más, a veces de pronto hay gente que no quiere leer nada de conchas y solo busca causas y entonces ya... Claro. Puede llevarlo así. Es una herencia de la franquicia. La franquicia original clasificaba las historias en 4 categorías, ¿no? Una de personajes, otra de política, otra de cultura, otra de historia en general, ¿no? Y a mí se me ocurrió, acá hay que peruanizar estas categorías, ¿no? Y de pronto, y si es que sean, para que sea más peruano que las 4 al mismo tiempo sean nombres de comida, ¿no? Entonces, y la verdad es que quedó perfecto, ¿no? Porque la verdad es que en el Perú, si necesitas un sinónimo de algo, con un nombre de comida, lo vas a encontrar. Entonces, claro. De todas maneras lo vas a encontrar, entonces lo encontré, ¿no? Y además Mariel Maraneri en la presentación se dio cuenta de algo, que hay 2 comidas como preparadas y 2 crudas, ¿no? Paltas y conchas, y causa y sancochado, y me pareció un buen equilibrio también. Sí. Y arrancas con una historia que a mí me enganchó en lo personal, que es el combate del 2 de mayo, ¿no? Uh-huh. Es este intento de los españoles en el 66, fue, ¿no? 1866, en el que los españoles aparecen de pronto en el mar del Callao, claro. y se arma un combate, o sea, en una época que nada que ver, y tú dices, ¿para qué vienen estos? Y claro, yo pensaba, la verdad que nunca tuve muy claro por qué estaban ahí los españoles, ¿no? Claro. Y me tocaba a mí en lo personal, porque tú sabes que mi tatarabuelo, Antonio Salinas Castañeda, era alcalde de Lima en ese segundo, alcalde digitado, ¿no? En esa época no habían elecciones. Claro, no había elecciones. Así es. Y él organiza a las primeras compañías de bomberos, ¿no? Lima 1, Roma 1 y Francia 2, creo que era así más o menos la historia, con las comunidades de extranjeros radicados en el Perú, italianos y franceses fundamentalmente, y la Municipalidad de Lima hace lo suyo. Y además la función es la de rescatar a los heridos, no es apagar incendios, que también, claro. Pero es rescatar a los heridos, digamos, que iban cayendo en el combate. Entonces, desde el saque, la historia a mí me parece fascinante. Y cuando cuentas tú que efectivamente en Madrid hay una estación de metro que se llama Callao, claro. Que dicho ese paso, en los alrededores hay unas tiendas, en los alrededores hay unas tiendas de cómics alucinantes, ¿no? Por eso me acuerdo de esa estación. Es porque los españoles le habían puesto, porque ellos pensaron que era el combate del Callao que ganaron. Claro. Cuando para nosotros, fuimos nosotros porque los repelimos, ¿no? Vamos. Repelimos. Claro. Sí. Esa es una de las, y además es una de las... Yo empiezo con esa historia porque a mí también me toca, en mi calidad de migrante, doble peruano, que estoy aquí y estoy allá, porque cuando yo llegué aquí, pues veo esta estación que se llama Callao, y mi primera impresión es,
seguro se refiere a la localidad de aquí por la cual Callao lleva el nombre, Como Trujillo. claro, como Como Trujillo. Trujillo en España y así un montón, ¿no? Exactamente, varias. Que hay en México y que hay en Colombia y que entonces Claro. están replicando el nombre. Claro, Jauja, Exacto. ¿no? Rioja, hay un montón de ciudades Sí. aquí que tienen nombres, que en Perú se han replicado los nombres, ¿no? No, la desaznada de ese primer capítulo, wow, esto está bueno, Sí, esto sí, promete, esto promete. porque la verdad es que yo llegué y dije, será por eso, pero luego empiezo a escarbar y digo, pero que nosotros los peruanos no habíamos ganado esto. Entonces, porque además aquí en Madrid hay una plaza de 2 de mayo, pero se refiere a otra cosa, se refiere a cuando estaban los franceses, cuando invadieron las guerras tropas napoleónicas. Exactamente, ¿no? Entonces, empezar con eso también es algo personal para mí, porque tiene que ver con mi condición actual, ¿no? Tiene que ver con mi condición actual de vecino, habitante de Madrid, pero peruano, al que le han enseñado una cosa muy distinta a la que les han enseñado a los españoles, específicamente sobre ese metro, que es uno de los metros más concurridos de la ciudad, ¿no? Entonces, darse cuenta que en realidad los dos tienen razón, o sea, tanto españoles como peruanos, la verdad, tienen razón de considerar que ganaron ese combate, ¿no? Porque no hay... Claro, no hay... ¿Cuál es el estándar de qué ganó? Los mismos historiadores, dices, y eso es al final real. fue un empate. Claro, un empate, pues ya está. Entonces... un 1-1, 1-1. Claro, hay un historiador español, además, que es el que cito ahí, que dice, todo esto era parte de una guerra, que era una guerra estúpida. O sea, si ya lo vimos historiadores te dicen que esta es una guerra estúpida, es que ya está. Ya. Totalmente estrafalaria. O sea, en 1866 aparecen embarcaciones españolas contra el puerto del Callao. Dices, oye, ¿a santo de qué, no? Claro. ¿Qué hacen estos patas acá? La otra que me gustó también fue la de Lolo contra Hitler, ¿no? En la que cuentas esta historia que ya era una especie pues, de casi de leyenda urbana, en la que Hitler se siente de alguna manera humillado por los peruanos en un partido de fútbol en las Olimpiadas, estas famosas porque fueron documentadas por ¿cómo se llama? La documentalista Lenny sí. Un apellido así. Una cosa así, ¿no? Que era Lenny algo, se le ve el apellido. La documentalista de Hitler, ¿no? Que se centra en parte de su chamba en esas famosas Olimpiadas en las que los nazis querían mostrar, pues, son impresionantes, o sea, la organización de esas Olimpiadas es alucinante. Entonces, la historia que cuentas ahí de Lolo contra Hitler también es fascinante porque también vas poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? ¿Por qué no la cuentas? No, ya no la quiero spoilear. pero lo que, digamos, el hecho de ponerla también allí tenía que ver con otra mini obsesión que son las fake news, porque Exacto. Al final estas no son fake news, más bien son fake old, porque son viejas, ¿no? Son viejas. Son viejas, pero nos las hemos ido creyendo, ¿no? Y la gente la cuenta y hay escritores como Galeano que sale y dicen que deberíamos hablar más de eso, y es como, pero si no pasó, ¿no? Es más, el registro o sea, en el cuento aparece Hitler recién a partir de los años 40, o sea, cualquier, digamos, registro anterior a los años 40 de ese incidente no mencionaba a Hitler para nada, porque Hitler todavía no era el super ultra villano que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. Era un dictador así que, más. o sea, participaron prácticamente todos los países, ¿no? Claro. Que luego se convirtieron en los aliados, pero estaban ahí, o sea, Estados Unidos para comenzar. Claro. Entonces, Hitler no era el personaje, pues, innombrable que se convirtió después, ¿no? Entonces, para añadirle sazón a la cosa, ya metieron a Hitler a partir de los años 40 en esa historia, pero Hitler ni se enteró, ¿no? O sea, no tenía ni idea, el pobre. Más el partido de fútbol es contra Austria, no contra Alemania. Sí, pero él es austriaco. Es austriaco, correcto. Por eso es que, imagino que por eso es que se añade la leyenda de que él estaba ahí, ¿no? Pero él ya estaba, digamos, como alemán, entonces tampoco era que le convenga.
era rara su, No, y su era inserción en y la era el historia, y al jefe, final y era era el jefe falsa. de Estado de Alemania, o sea, Claro, en ese claro. segundo sí. Claro, entonces ya, digamos, hubiera sido raro que hubiese estado en un partido de Austria y bueno, ya no cuadraba y efectivamente porque no fue. Lo que no quita que la historia en sí misma haya sido interesante, ¿no? O sea, la historia de por qué el Perú abandonó las Olimpiadas nazis y se fue y fueron recibidos con todos los honores en el Perú y luego la gente fue a un comercio alemán a tratar de incendiar una cosa y el presidente aprovecha el caos para reelegirse. Eso ya es suficientemente interesante sin necesidad de meter a Hitler. Otra que me encantó fue la de Miguel Grau, ¿no? ¿Cuál de Miguel Grau? Hay varias de Miguel Grau. Bueno, Hay... la primera sobre su origen Ah, biológico, uh-huh, ¿no? claro. Y los precedentes de Grau antes de la guerra con Chile. Sí, yo ahí ese capítulo es casi una reflexión en realidad, ¿no? No es un, es bien, es, no sé, es, el libro se armó con un pequeño equipo que son Diego Pereira, Yenisa Guisao, un periodista, una historiadora. Ellos trajeron algunos temas, yo traje algunos temas. Yo tengo varias obsesiones históricas, periodos que me gustan mucho de la historia del Perú, entonces los metí allí. Luego hice una encuesta en Facebook y salieron varios temas. Digamos que hay varios temas que para mí fueron nuevos, ¿no? Que me sorprendieron mientras hacía el libro. Y esa sorpresa yo quería trasladarla al público, ¿no? A ver si se sorprenden tanto como yo cuando Claro. estaba haciendo este libro, ya van a tener un buen viaje, ¿no? Entonces, este tema de la bastardía de Miguel Grau surgió un poco de las discusiones. No es casi, o sea, si te das cuenta, casi es más una reflexión sobre qué cosa es. Hacia el final. Sí, Porque claro. primero son hechos, ¿no? A los primeros son hechos, hay varios hechos, Claro. de la vida de Miguel Grau que hay, y básicamente el capítulo son dos cosas, ¿no? La primera es que muchas veces parece, por lo menos como nos lo enseñan en el colegio, parece que Miguel Grau se hizo famoso cuando murió. Sí, y que es un héroe sin fisuras. Claro, sin grises, ¿no? Exactamente, esas dos cosas, ¿no? Primero, que es un héroe sin fisuras, que es ¿no? Que es como alguien, como un ángel casi, ¿no? Casi. Y por otro lado, que es un ángel que apareció en el combate de Angamos y murió y ya está. Y en realidad, cuando murió Miguel Grau, es como, no quiero decir alguien, no quiero soltar un nombre ahora muy, muy querido, muy famoso, no sé, pero digan, piensen en el peruano más querido en este instante. No cuentes cómo murió nada más para que no spoilees a los... No voy a spoilear cómo murió Miguel Grau. Pero digamos que los que nos estén viendo ahora piensen en el peruano más querido del momento y de pronto está en una batalla y muere, ¿no? Y es una tragedia. Entonces, cuando Miguel Grau muere, pues ya era un personaje famoso, claro. Un personaje respetado y tenía correrías y tenía una leyenda ya detrás. Entonces, no es que se murió alguien más o menos no, se murió una celebridad. Y por otro lado... Alguien que ya tenía reputación. Claro, ya tenía una reputación, una historia y proclamas y todo. Y por otro lado, pues la historia personal de la familia de Miguel Grau y de él mismo, pues se parece a la de tantos peruanos, o sea, yo sí, pues no sé cuántos... Es un drama. Es un drama, ¿no? De su mamá, su mamá parece que lo abandonó directamente, ¿no? Eso es lo que me quedó, digamos, más o menos claro de la lectura de tu libro, ¿no? Claro, entonces... como digamos el papá, que la mamá era una pituca, el papá no tenía demasiado abolengo, entonces estaba por ahí y el papá más o menos se hizo cargo de los varios hermanos, pero como tampoco había mucho espacio, cuando tenía 8 años lo enroló como grumete en un barco y lo mandó lejos, ¿no? Entonces, digamos aquí la cosa es si Miguel Grau es el peruano del milenio, ¿no? El peruano pues que nos debería representar a todos. De ocultar ese lado de su naturaleza de hijo, como antes se decía, ilegítimo, natural. Pues es un poco contraproducente, porque en verdad, ¿cuántos peruanos pueden decir que vienen de la familia de dibujo animado de papá, mamá, sí, pues, hijito, perro? Así es. Eso así es. No es real. Además, para mí le da mucho más valor claro. al personaje, ¿no? Lo hace más heroico, más de carne y hueso. Sí se puede ser un héroe
este, Con unas condiciones sociales que en ese momento eran... adversas. Te sepultaban, ¿no? Te sepultaban, Exacto. no eres un hijo natural, no te sepultaba básicamente. En cambio el tipo, pues eso, hizo una carrera, ¿no? Mm. Y logró lo que logró, Que es como, más o menos como el caso de José Carlos Mariátegui, claro. ¿no? Pues Que era que se parte de una aparece. segunda familia de los Mariátegui Pitucos de Lima, que tenían una segunda familia en Sayán, Ujú, que es ujú. de donde salió José Carlos y su hermano. Mariátegui Ahora, es otro personaje también de... Hay algunos personajes que aparecen en varios capítulos, ¿no? Mariátegui es uno de ellos, Grau es uno de ellos, porque esos son personajes tan grandes que pues hay que repartirlos, ¿no? Y de hecho Mariátegui es uno de esos personajes. ya adelantaste algo, pero justo te quería preguntar cómo fue el proceso de la hechura del libro, cómo, bueno, ya contaste cómo empezó, Ujú. cuánto duró y nada, o sea, cómo se fue armando. Duró bastante porque Hasta que dijeron ya, aquí acaba, ¿no? duró bastante porque fue un proceso bien accidentado, porque a mí me han llamado en junio del 2020, ¿no? O sea, ahí en pandemia. En pandemia, sí, sí, ya en pandemia. Y eso, a mí al inicio yo me dio síndrome del impostor en realidad, porque yo no soy historiador, ¿no? O sea, pero me gusta mucho y creo que mientras más viejo uno se hace, más le gusta leer historia, Es al verdad, menos ese es mi es caso. verdad, es verdad. O sea, y más series históricas, o sea, es una cosa, no sé, Sí. es un fenómeno psicológico real. Entonces, eso, me leo un montón, pero claro, mi primer impulso fue, oye, no, yo no soy historiador, ¿qué van a decir? Pero luego, digamos, y además hay otra cosa que sí, yo sí siento y que en los libros periodísticos que he hecho, he tratado, o siempre he conseguido que haya más gente, ¿no? Porque el periodismo solitario no se puede, ¿no? El periodismo necesita siempre intercambio de ideas, de puntos Sí. de vista, contraste. No puede ser una actividad solitaria, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a armar un pequeño equipito y se hizo un pequeño equipito que básicamente trajeron ideas a la mesa o, por ejemplo, aportes de libros de historia que normalmente circulan pues, en la academia, ¿no? En las aulas universitarias de los historiadores, ni siquiera en el estudio generales, ¿no? Si solo si estudias historia, ¿no? Solo si estudias para ser historiador los conoces. Entonces, y son libros con hallazgos alucinantes, entonces es un poco injusto y había que armar algunas cosas con ellos, ¿no? Entonces, y luego hice otra cosa que hice una encuesta en Facebook, dije, ¿cuál es tu momento Histórico insólito favorito. favorito de la historia del Perú? Y la gente, y de verdad, y te das cuenta ¿Y cuál es cómo hay esa? ¿Qué saltó? están en el libro, están en el Ya, libro, o sea, hay de todo, desde historias de la época del terrorismo ya. hasta historias de la época de Mariátegui, por ejemplo, ¿no? O de Velasco, ¿no? Bueno, uno que aportó Godoy, que es el que Godoy se ha reído cuando lo vio en el convertido en capítulo, es cuando Morales Bermúdez decide dar el golpe contra Velasco totalmente borracho, ¿no? En Tacna. Entonces, completa y absolutamente borracho, y hay registro, testimonios de la tremenda borrachera. Incluso hay generales que le han contestado el teléfono a las 4 de la mañana y no le entendían de lo borracho que estaba, ¿no? Eran tres, además, tres generales, Morales Bermúdez y dos más, borrachos en Tacna, además habiendo combinado trago, porque no habían pasado del vino al whisky. Entonces Wow. ya está en la lona, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Y porque además, y lo dice Morales Bermúdez, dice que estaban en una fiesta con los generalotes, así, por un aniversario de la reincorporación de Tacna, y ven que las jovencitas tacneñas se empiezan a acercar a los generales, a sacarlos a bailar. Entonces, las esposas de los generales decían, no, acá se acabó esta fiesta, y se los llevan todos a sus casas. Se acaba la fiesta, pero Morales Bermúdez con otros dos dicen, no, pues acá no se va a acabar, y entonla siguen en la casa de uno de los generales.
Y como ahí solo había whisky, pues pasan al whisky y ahí ya se va todo al diablo y empiezan a llamar. A las 3 de la mañana decimos, ay, ¿qué hacemos ahora? Hay que sacar el bichito de mierda. Hay que sacar ese viejo. Pero es que lo puedo ver. Yo también. Puedo verlo, pues. Yo también. Claro, claro. O sea, ¿quién no ha estado en una situación así? Todo el mundo todos alguna vez borrachos a las 4 de la mañana hemos querido dar un golpe de estado. Eso hay que admitirlo. Ahora por lo menos mandas un WhatsApp. Claro, claro. Entonces, esa historia, por ejemplo, y está eso, de nuevo, insisto, está documentada, no se me ha ocurrido, está ahí, está la documentación. Entonces, ese tipo de cosas surgieron también de eso, de preguntar en Facebook y la gente que diga cosas y bien, ¿no? Entonces, ese ha sido el proceso. Un proceso que ha durado, ha sido... y claro, había que establecer un corte. Claro, exacto. Entonces, digamos, mi fecha de inicio fue la independencia, 1821, y mi corte fue Vizcarra. Ya está, hasta Vizcarra llegamos. Y de hecho, la idea era también tratar de no tener tantos del siglo XXI, ¿no? Entonces, allí se me ocurrió una cosa que la hizo Ricardo Palma en uno de sus tomos de las tradiciones peruanas, que él hace en uno de esos tomos hace una tradición por cada virrey. Entonces hace 40. ¿Ya? Y yo dije, vamos a hacer eso, pero con los presidentes del siglo XXI. Entonces hay un relato por cada, ¿no? Uno por Toledo, otro por Alan, otro por Humala, por PPK y por Vizcarra, ¿no? Y hasta ahí nomás. Ese fue mi corte. Entonces están por ahí salpicaditos, pero esa es una idea. ¿Y lo acabas cuándo? ¿En qué fecha? Se acababa ahorita en enero, se acabó de hacer, ¿no? Y a partir de ahí ya era cuestión de esperar, porque Planeta lo que quería era, y lo que hizo, ¿no? Lanzar todos los libros a la vez. Entonces había que cuadrar ya, claro. No sé qué han hecho, cuadraron todas las fechas y lanzamos la semana pasada. Ahora, y los otros, México Bizarro, Colombia Bizarra, Argentina Bizarra, ¿ya están en librerías peruanas también? No. No, entiendo que no todavía, los están leyendo. O sea, primero están metiéndole, entiendo que la idea es esa, que se vendan en todos los países. Para que sea una colección, obviamente. Exactamente, sí. Pero, oye, nada, te felicito, porque te lo juro que, o sea, ahora mira, mis hijos se fueron. ¿Ah? Bien, lo tienes marcadito, que eso es una buena señal. No, obvio, subrayado y todo. Ahora, veo que este es el tipo de papel que están usando para algunas publicaciones especiales, ¿no? Bueno, ahora hay un drama con el papel. Fuera de la crisis del papel, no, pero independientemente de la crisis del papel, sí he visto publicaciones con que es un cuché, ¿no? Yo no sé nada de estas cosas, la verdad, pero está súper bien presentado. Sí, la edición a mí me ha encantado, o sea, realmente, no lo esperaba, o sea, sabía que estaba la franquicia y el libro de México Bizarro estaba muy bien hecho, pero se la han currado, como dicen los españoles. Ahora, hablando de cosas bizarras, te escuché en la mañana, en la encerrona, y yo la verdad que con mis hijos acá he visto las noticias bien a la pasada, sobre este tema de Buzz Lightyear, ¿no? Y Cineplanet. Sí. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Pues que en esa película aparece durante... Que es un spin-off de Toy Story. Sí, se supone que lo que te dicen es que es la película que se estrenó en 1995 y sobre la cual se basó el juguete. ¿Ya? Esa es la historia entonces es una película más seria, si quieres, que Toy Story, más realista, ¿ya? Si quieres, que Toy Story, pero es eso, es el astronauta, ¿no? La historia del astronauta. Y en esa película, pues, aparece durante 5 segundos, menos incluso, pues, una pareja lesbiana, que además, yo no he visto la película todavía, pero ya me la tuve que spoilear, es una pareja, cuando al menos aparece en esta escena del beso, son 2 señoras mayores que están celebrando sus 40 años de matrimonio. ¿Ya? Entonces, digamos, y se dan un piquito, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente a la que eso le parece sexualmente estimulante y que los niños no deben ver que esas 2 ancianas se den un piquito porque les pone que las 2 ancianas de dibujos animados
¿no? Se ponen con eso, entonces les parece mal. Y bueno, y en Cineplanet, no solo en los locales, sino en la web contiene escenas de ideología de género, que creo que eso es lo que a mí me preocupaba más, ¿no? Alucinante. Porque si, mira, incluso si dijeran, contiene escenas, no sé, pues no aptas para menores o alguna cosa por el estilo, me hubiera parecido mal. También hubiera estado mal, pero ya que contiene escenas de ideología de género, o sea, te están diciendo que Pixar te quiere lavar el cerebro, ¿no? Claro, porque ellos quiere tienen homosexualizar a tus hijos. Exactamente, o sea, Disney... O algo así, ¿no? Claro, Disney tiene un plan para que a través de sus películas homosexualizar, ¿no? Y es como, wow, es muy... Es bien loco que eso haya pasado todos los filtros, ¿no? O sea, que haya pasado los filtros de los gerentes de Cineplanet, ¿no? Ha terminado en o sea, si hubiera sido un trabajador que pegó un papelito, ¿no? Bueno, pero esto es alguien que ha tomado una decisión, ha dicho, pongan además con esta frase ideología de género en la web y en las cosas, ¿no? Y es como una cosa... O sea, es como si, a ver, digamos, Bugs Bunny hace travestismo de toda la vida, años, de toda la vida, ¿no? 80 años se chapa a Elber, ¿no? A todo el mundo. Hay un de Bugs Bunny en los que al final se casan y ahí termina. O sea, se viven felices para siempre. Entonces, ¿no? Pero bueno, pues no sé, digamos que estamos viviendo unos tiempos mucho más conservadores que hace 80 años, cuando Bugs Bunny se casaba con Elber y ahí terminaba. Y no pasaba nada, y nadie decía nada, ¿no? Nadie decía nada, pues decía, qué bonito, ¿no? Pero ahora no, es parte de un plan para homosexualizar a la niñez. Porque es eso, ¿no? Cuando dices ideología de género, estás implicando eso. O sea, de nuevo, insisto, si dijeran, contiene escenas que algunos padres podrían, ¿no?, cuestionar, pucha, ya sería malo, ya sería hasta discriminador. Pero si le pones escenas de ideología, ya me parece que estás entrando en un mundo ya un poco loco, creo. Sí, en el loop ya carca, pues, ¿no? Que es un poco hacia lo que estamos caminando. Claro, yo ahorita me río, tú también, pero, o sea, lo cierto es que si hay un avance gradual de estos sectores de una ultraderecha conservadora que no solamente están, mejor dicho, este extremismo conservador no solamente está en la derecha, sino que también está en la izquierda en el Perú actualmente, ¿no? Y viene ganando terreno y avanzando, y eso, ¿en qué nos va a convertir? No tengo la menor idea. Yo espero que haya un giro inesperado que haga retroceder a esos sectores que nos quieren llevar a las épocas de las cavernas, ¿no? Mira, y hay hay un retroceso, me parece bastante evidente, ¿no? Ahora están denunciando, lo he visto en la mañana, que a la gente activista quiere hacer su marcha del orgullo en el Callao. Entonces le han pedido permiso, como tiene que pedirse permiso para hacer cualquier marcha, y no solo se la han negado, sino que les han dicho, si ustedes hacen esa marcha, ténganse las consecuencias. ¿En serio? Se la han mandado en un papel, ¿no? O sea, oficialmente. Entonces, claro, ¿no? Eso es bien, o sea, y es tan idiota porque aquí en Madrid la Marcha del Orgullo trae turistas de todos lados, o sea, se venden cosas, se dinamiza la economía. Mira, para no hablar solo de derechos, ¿ya? Porque ya parece que si les hablamos de derechos es como, no me van a entender, estamos hablando en chino. Entonces ya, no hablemos de derechos porque ya no pueden, no les da. Pero hablemos de economía, aunque sea, ¿no? O sea, de verdad, la Marcha del Orgullo en todos lados donde se celebra bien, pues es eso, ¿no? Trae turismo, dinamiza la economía. Y luego lo mismo con la sentencia del Tribunal Constitucional, que a cuántos inversionistas extranjeros, diplomáticos, que están casados con personas de su mismo sexo, no les estás reconociendo un montón de derechos. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que estos inversionistas o diplomáticos se queden en el Perú? Mejor se van a otro sitio donde sí les garanticen sus derechos. Entonces, ya empezamos a estar no solamente empezamos a salirnos de la tendencia mundial, sino estamos en contra de la tendencia mundial. Ahora, la tendencia mundial,
o sea, si hablamos de Europa, también hay un avance de ese extremismo conservador. En el caso de España Ciertamente. está Sí, Vox. sí, sí. Ahorita acaban de hacerse las legislativas en Francia Ha y sido alucinante el eso. partido de Le Pen es la tercera fuerza política en Francia en este momento. O Ujú. sea, no es un rollo solamente Perú, América Latina, aunque en América Latina el Perú se está convirtiendo en una punta de lanza de estos movimientos extremos, pero sí es una cosa general. Sí, pero por ejemplo hay algunas cosas que son, yo creo, derechos ganados, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí nadie se va a cuestionar el matrimonio gay. O sea, ni siquiera Vox lo hace, ¿no? Por más que tienen un discurso Sí, homofóbico y todo, no se atreven, ¿no? Ya hay un paso que no se va a retroceder, ¿no? Entonces, por más que, o sea, digamos, por eso Vox, por ejemplo, su frontera de ataque es la población trans, ¿no? Allí están dando muy duro, ¿no? Pero ya hay unas cosas en las que ellos ya no pueden retroceder por más que quisieran. Entonces, sí ha habido una tendencia en la que es bien difícil retroceder. Eh, pero es eso, sí es cierto que ahora en todo el mundo ha aparecido muchas corrientes reaccionarias, pero en el Perú nunca ha habido ningún avance, ¿no? Entonces, mm, ese es el problema, como el Perú nunca ha habido ningún avance, pues estas ganas de retroceder, como en el caso de Rosángela Barbarán, nos están tirando 100 años, porque ella está presionando por una ley contra el aborto terapéutico, sí, no, es terapéutico. alucinante. O sea, ya que se mueran las mujeres nomás. Sí. O sea, ya es un sinsentido muy fuerte que es, ahí sí yo te diría que es una ideología, ¿no? O sea, ahí hay gente que dice, no, no hay ningún argumento racional que valga si, si las mujeres se tienen que morir porque los niñitos son sagrados, ¿no? Entonces, eso es una cosa bien loca, ¿no? Me No has se dan hecho evocar cuenta que una de tus historias en Perú Bizarro, que es la historia de del primer maricón de Lima, el maricón que era principal chef. de Lima, ¿Ah? el ¿Ah? maricón principal de Lima. Sí, exacto, exacto, el maricón principal de Lima, ¿no? Que era chef, Sí. negro y maricón, o sea, ya, mira, con esa Claro, y travesti, combinación, y, travesti. y travesti. Claro, pero lo más alucinante o pintoresco, si quieres, es que, claro, era travesti en la época de las tapadas, entonces él salía Claro. como tapada, ¿no? Entonces, los gráficos, digamos, tipo, pero no había fotografías, entonces las pinturas que lo representaban a él en esa época, pues representaban a una tapada, además, debajo, lo poco que se veía, pues era afro, de la mano, con otra persona afro como tapada, y abajo decían, ¿no? Juan José Cabezudo y un amigo, o sea, que estaba ahí con su pareja, ¿no? Claramente. Este, eh, y, y, Son y, como y, los primeros drag queen de Lima. ¿Ah? y al menos en este caso, este señor era aceptado, y no solo aceptado, sino celebrado, y tan celebrado que Bolívar lo convoca. Cuando Bolívar ya se va de Lima, este señor le hace su cena de despedida, ¿no? Entonces, Lima siempre ha tenido esta cosa así como que si eres famoso te perdono algunas Claro, cosas, claro. ¿no? Que para los demás serían imperdonables, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿eh? Porque hay como esta hipocresía limeña uy, no, qué mal, ¿no? De doble rasero, de doble discurso, Exactamente, ¿no? qué mal, pero de pronto tú que eres Sí, famosito y sí, cocinas sí, sí. rico, ya sí, ya, tú sí, ¿no? Pero todo lo demás no. Hay esta cosa, eso, lo que tú dices, ¿no? De doble rasero, que siga siendo la misma de hace 200 años, ¿no? Ahora, después de esto, ay, Karen, acá está. Perú Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia. ¿Qué proyecto tienes en mente, Marco? No, ya descansar un rato. Pero Eh, algo debes estar maquinando en tu cabeza. No me digas que Mira, no. la No me verdad es digas que que no. se han quedado tantas historias en el teclado. Y de hecho, desde que terminé el libro, pues tengo un documentito donde apunto las ideas que se quedaron o que luego
empezado a verlo, porque luego ya estás como viendo Matrix, ¿no? Ves todas las cosas raras y las vas apuntando. Y esto podría ser un capítulo de una segunda parte, ¿no? Una Así segunda que parte. compren este libro para que haya la segunda parte. Sí, no, además yo Hay material. como que le va a ir recontra bien. O sea, porque de verdad que Ojalá. está súper bien escrito, súper bien contado, te engancha el toque, o sea, tiene todas las claves para hacer un libro exitoso. Chévere. Perú Bizarro, de Marcos y Fuentes. Marco, gracias como siempre por tu tiempo. Gracias, Te mando un Pedro. fuerte abrazo y felicitaciones de nuevo por este librazo que nos has regalado. Muchas gracias, Pedro. Chau, chau. No, gracias a ti, nos vemos con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!